El ovario o los ovarios derivan de tres orígenes embrionarios: del epitelio celómico, del mesénquima y de las células germinales primordiales. ¿Qué importancia tendrá esto? Los cánceres de ovario pueden originarse de estos tejidos, de cualquiera de estos. Esto es importante saber. Primero, es importante saber el origen embrionario común que tienen las gónadas y los riñones. Si se acuerdan, el mesonefros y los paramesonefros. El origen común del ovario y del testículo a partir de una gónada primitiva indiferenciada. El origen embriológico común en el revestimiento salónico, tanto del epitelio superficial de la gónada como de los túbulos de Müller, endocytins, endometrio y endocervix. El origen extragonadal de las células germinales, el origen de los elementos granulosos y septorianos en los cordones sexuales y de las células de Leydig y tecales, a partir de la diferenciación sexual específica del mesénquima gonadal. No se olviden esto: epitelio celómico, mesénquima y células germinales. Bueno, este es el origen embriológico del túbulo mesonéfrico en degeneración. Ya no marco esto. Ya no sé. Bueno, pero es el ovario, los folículos que están en, ¿no?, los cordones sexuales, el parénquima, etcétera, que trato de mostrar. Es como se origina el aparato genital. Procesos hiperplásicos y pseudotumorales. Estos tumores pueden ser sólidos. Si son sólidos, podemos estar refiriéndonos a una hiperplasia del estroma, un luteoma del embarazo o edema masivo de ovario. Ya vamos a hablar un poquito más. Pero también pueden ser quísticos, ¿no? Sólidos, quísticos, no neoplásicos. Por ejemplo, el quiste folicular, que los ecografistas a todos le llaman, ¿no?, quiste. El cuerpo amarillo quístico, hiperseacción núclea quística, absceso central de ovario, quiste por inclusión del epitelio superficial, quiste endometriósico y poliquistosis ovárica. Entonces, dentro de los procesos hiperplásicos y pseudotumorales están procesos sólidos y procesos quísticos. Origen embriológico de los tumores de ovario. Células de origen. Célula germinal primitiva. El disgerminoma de los ovogonios. El carcinoma embrionario del disco embrionario, para hacer sus células. Tumor del seno endodérmico, endodermo. Carcinoma, los carcinomas del trofoblast, ¿no? El teratoma maduro del endodermo, mesodermo, ectodermo, de los tres tejidos. El teratoma inmaduro lo mismo, ¿no?, de los tres tejidos. Y el teratoma maduro, tejidos adultos derivados de las dos o tres hojas embrionarias, endodermo, mesodermo. Todos, esto nos estamos refiriendo a las células de origen, la tercera que era, es células germinales, ¿no?
Células de origen, células de la granulosa. No se olviden que en el folículo existen células de la granulosa que producen estrógenos. Tumores de células de la granulosa de forma juvenil, ¿no? Originado de las células de la granulosa con alto índice de proliferación. Tumores de células de la granulosa de forma adulta, células de la granulosa con bajo índice de proliferación. También pueden haber células del estroma, ¿no? De los cordones sexuales. Dentro de esos está el tecoma, tumores de células de Sertoli, de Levy y los fibromas, ¿no? El primero generado por la teca, el segundo de las células del estroma del hilio ovárico y el tercero de los fibroblastos. Pueden también originarse de células de origen epitelial, superficial, del revestimiento del ovario. El carcinoma seroso de bajo grado, ¿no? del tejido seroso, carcinoma seroso de alto grado, carcinoma seroso mucinoso, del tejido mucinoso, carcinoma endometrioide de las células endometriales y carcinoma de células, ¿no? De 5 células de las células transicionales. Bien, aquí está mostrando el ovario. Entonces nos dice que puede haber células del epitelio superficial, ¿no? Originarse el tumor del revestimiento de este epitelio. También de las células germinales, esto es el folículo. Ahí están las células de la granulosa. De los cordones sexuales o estroma, que está en el parénquima, entre los folículos. Y también pueden haber metástasis, ¿no? De otros órganos que llegan al ovario. ¿Perdón? Bueno, esto es la que estábamos conversando, ¿no? En 3 grupos principales: tumores epiteliales, tumores estromales y tumores de células germinales. Y aquí está describiendo, ¿no? Dentro de los procesos hiperplásicos y pseudotumorales de ovario están los tumores sólidos, la hiperplasia del estroma, el luteoma del embarazo o cuerpo lúteo y el edema masivo de ovario, que es poco frecuente, de patología desconocida, generalmente en mujeres jóvenes y cursa con sintomatología de tipo tumoral o milipresión. Los quísticos, el primero era sólido, los quísticos son formaciones quísticas desarrolladas a partir de elementos constitutivos normales del ovario como los folículos o lesiones agregadas. El quiste folicular, cuando no se produce la ruptura del folículo, este sigue creciendo y llega a formar un quiste de varios centímetros de diámetro. El cuerpo amarillo quístico, tanto en circunstancias fisiológicas como patológicas, el cuerpo amarillo puede adoptar una forma quística. En ocasiones, al producirse una hemorragia más importante, queda la sangre acumulada en el centro del cuerpo amarillo, que se convierte en una cavidad quística hemorrágica. El ecografista describe como un quiste hemorrágico, a veces voluminosa, delimitada por una membrana luténica delgada, que puede conservar su función. En este caso, de mantenerse la hemorragia, tiene lugar la ruptura y por consiguiente un abdomen agudo de resolución quirúrgica, ¿no? Son los famosos quistes hemorrágicos por los cuales entra quirófano. También puede haber una hiperreacción del cuerpo lúteo. Es casi siempre bilateral.
son procesos proliferativos anormales del trofoblast. ¿No? Cuando el cuerpo líquido tiene una hiperestimulación, como en el caso de la enfermedad trofoblástica por niveles altos de HCG. Cuando esta enfermedad trofoblástica es un coriocarcinoma principalmente, productores de grandes cantidades de gonadotropinas o tratamientos inadecuados con citrato de clorifeno. También puede haber un absceso central de ovario, que es otra causa de tumoración quística. Es generalmente una complicación alejada de una infección séptica o gonocócica. Les dije, ¿no?, que las enfermedades pélvicas, los agentes principales son el gonococo, la clamidia. Coexiste por lo general con un Pios alpins, derivado de la misma infección. Otra característica de las tumoraciones suele ser el quiste por inclusión del epitelio superficial. Se origina en islotes del epitelio superficial que quedaron incluidos en el espesor del estroma cortical al cicatrizar el sitio de la sutura folicular. El quiste endometriósico y la poliquistosis ovárica. El quiste endometriósico, no se olviden que es el grado 4, ¿no?, de una endometriosis. Esta endometriosis se focaliza, se enquista, ¿no?, y forma estas lesiones quísticas, ¿no?, y la poliquistosis ovárica. ¿Cuáles son los tumores derivados del epitelio celónico? ¿No? Los tumores quísticos. El más común son los cistoadenomas, el que comúnmente vemos, los quistes de ovarios, que son grandes. Seroso, cuando su contenido es líquido. Pero también puede ser mucinoso, el contenido es más espeso, o el endometrioma. El cabello es contagiado. También puede haber tumores con el crecimiento del estroma. Dentro de estos están los fibromas, los adenofibromas y el tumor de Brenner. Este es el epitelio celómico, ¿no? Y puede del mismo epitelio generarse el epitelio seroso del endosalpinx, el epitelio mucinoso del endocervix, el epitelio endometrioide, ¿no?, el epitelio de células claras, el urotelio de la vejiga inclusive, ¿no? Entonces pueden manifestarse las tumoraciones. Este es el que les decía que es el más común, los tumores quísticos, el cistoadenoma seroso. Se originan por invaginación de la superficie, por inclusión posterior. Mire, se presenta el 70% de los tumores serosos, ¿no?, son benignos. Son más frecuentes, contenido líquido cristalino de aspecto seroso. La calidad generalmente es única, como un saco. Se distingue porque no es papilar, su superficie interior es lisa y brillante. En cambio el papilar, el cistoadenoma papilífero, cuya superficie interna presenta formaciones papilares de color blanquecino y de consistencia fina. Microscópicamente la pared está constituida por una capa conectiva densa y revestida interiormente por un epitelio cúbico o cilíndrico, que es muchas zonas es ciliado y se produce el epitelio de la trompa, porque tienen un mismo origen, ¿no? Los principales criterios macroscópicos diferenciales entre la forma benigna y la maligna son la consistencia de las papilas, la presencia de zonas sólidas. En una benigna es quiste, no tiene componente sólido.
En una benigna no tiene papilas. La infiltración o perforación de la cápsula, cuando es benigno no tiene infiltraciones, no tiene perforaciones. Y la presencia de implantes peritoneales, no tiene que estar fijada. Si es un quiste simple no está fijado, está móvil. Esa es la diferencia entre un benigno y maligno. Por ejemplo, este, ¿no? Tiene un componente sólido. Este podría ser maligno. Este lo mismo. Este parece benigno, ¿no? Tiene más componente líquido, es ceroso, no tiene sólido. El otro, el cistoadenoma mucinoso, se produce en el epitelio cilíndrico simple, mucíparo del endocérvix. Suele ser quístico multilocular con varias cavidades, de superficie externa lisa y abollonada. Al corte se observan numerosas cavidades de distinto diámetro, con contenido mucinoso filante y una superficie interior lisa separadas por tabiques. Se observan en mujeres jóvenes, pueden ser voluminosos con un diámetro hasta 20 centímetros. Histológicamente las cavidades están revestidas por un epitelio cilíndrico simple, parecido al del epitelio endocervical, ¿no? Por eso generan ese moco espeso, que asientan sobre delgados tabiques conectivos densos. Múltiples tabiques. Si seccionamos, el contenido va a ser mucinoso, espeso, no va a ser líquido. El endometrioma es el grado 4 de una endometriosis. Puede ser único o múltiples. Esto, créanme, es frecuente. Es causa de infertilidad en las mujeres. Causa adherencias a la superficie. Tiene un contenido líquido espeso achocolatado. Tiene glándulas endometriales y estroma y son de gran tamaño. El tratamiento es quirúrgico. Suele ser bilateral en el 50%. Causa disminuceas. ¿Qué es disminucea? Dolor menstrual, que es un síntoma frecuente. Puede crecer hasta 15 centímetros. La pared puede ser fina o gruesa. Este es un ejemplo. Con suerte podemos retirar así, porque generalmente causa adherencias, el intestino, la trompa, el ovario, forman un plastrón que a veces es difícil de retirar. Y en algunos casos hasta se hace la oophorectomía, se saca todo el ovario, la trompa, todo lo que está pegado ahí. Bueno, estas son otras variedades, los fibromas de ovario, que es un tumor sólido, benigno, más frecuente del ovario, puede cruzar por el síndrome de Meigs, que en cirugía han debido avanzar este síndrome. ¿A qué se refiere? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Cáncer de colon, ovario y mama, ¿no? Puede cursar por el síndrome de Meigs, ascitis, desame pleural y fibroma de ovario. Es un nódulo de superficie externa, blanquecina y lisa, a veces lobulada y de consistencia dura, de aspecto fascicular, asemolinado con bandas nacaradas de hialinización. Son masas de 5 a 10 centímetros. No es lo mismo decir masa que quiste. Puede ser bilateral, presentan contornos regulares, estructura sólida y parénquima heterogénea. Sólido, masa. El tumor de Brenner es un blastoma benigno, poco frecuente, originado en el epitelio superficial del ovario. Diferenciación celómica o parietal,
del epitelio superficial del ovario. Macroscópicamente se presenta como una tumoración sólida de aspecto fibromatoso y de diámetro variable. Histológicamente está formado por característicos nidos celulares epiteliales separados por una gran proliferación fibromatosa. A veces puede asociarse con otros blastomas originados en el epitelio superficial. Esa es la característica. Sólido, blanco, enacarado, superficie lisa. Esta es otra que se presenta comúnmente y son tumores derivados de células germinales, ¿no? Los teratomas. Estos teratomas pueden ser maduros o inmaduros. El teratoma inmaduro puede ser sólido o quístico, que es el más común, ¿no? Representa el quiste dermoide o teratoma quístico maduro. Quiste dermoide con transformación maligna, puede volverse maligno. El teratoma quístico adulto, el teratoma adulto quístico, constituye el quiste dermoide, es la forma más común de los teratomas ováricos. Estos son los tumores que pueden dar falsos positivos de embarazo, ¿no? Más frecuentes en mujeres jóvenes. El tumor puede tener de hasta 10 a 15 centímetros, constituido por múltiples tejidos, ¿no? Endodermo, ectodermo, mesodermo, formado por elementos ectodérmicos. Puede presentar elementos de las 3 hojas embrionarias, lidenomas. Excepcionalmente puede malignizarse. ¿No? Uno entra a la cirugía, puede ver esta característica: pelos, grasa, hueso, a veces diente. El teratoma adulto sólido, constituido por tejidos maduros, forma una masa sólida de tamaño variable, encapsulado con algunas pequeñas cavidades quísticas. Es raro, puede tener una evolución maligna, no predecible por el aspecto histológico. Tumores derivados del estroma ovárico, ¿no? El blastoma benigno es poco frecuente, constituido por tejido tiroideo. Bueno, esto no es muy común, así que vamos a saltar. Tumores derivados del estroma gonadal, específicos: el tecoma, del cuerpo amarillo, de la teca, células de la granulosa, de las células de Leydig y de Sertoli y células de Leydig. Y no específicos, los fibromas. El tecoma es un tumor benigno formado por la proliferación de células fecales. Macroscópicamente se presenta como un tumor sólido y bien encapsulado, de consistencia firme, diámetro variable. Al corte tiene un aspecto arremolinado, similar al del fibroma, y un típico color amarillo intenso. Histológicamente está constituido por células fusiformes, a veces con un citoplasma vacuolado. Se comportan como tumores feminizantes con los mismos síntomas que los tumores del ovario, ¿no? Tumores de las células de la granulosa. Es un blastoma formado por células con los caracteres correspondientes a los elementos de la granulosa folicular, de las células de la granulosa. Macroscópicamente es un blastoma sólido, de característico color amarillento y de consistencia firme, elástica,
que pueden mostrar al corte zonas quísticas y zonas hemorrágicas, suelen estar bien encapsuladas. Microscópicamente se distinguen formas difusas, foliculoides, cilindromatosas y tenitantes. Puede haber granulosos puros, pero habitualmente hay un componente fecal. El tumor de células de la granulosa puro es endocrinológicamente neutro. Puede ser benigno o de bajo grado de malignidad, dando recidivas luego de su extirpación, pero en algunos casos es francamente maligno. Debe ser considerado con pronóstico incierto. Esto solo para conocimiento, ya no es muy frecuente, pero por lo menos escucharemos. Los tumores de las células de Sertoli y de Leydig, ya son de las células germinales, ¿no? Es un blastoma ovárico generalmente complejo y polimorfo. Histológicamente alteran estructuras tubulares de tipo sertoliano, nidos de células de Leydig y células formadas por células fusiformes. Son productores de andrógenos, por tanto virilizantes. Generalmente se comporta como benignos. Si alguna vez escuchan, ¿no?, tumor de células de Sertoli, Leydig, un reporte histopatológico, tienen que saber, ¿no?, que por lo menos es benigno, se comporta así. También denominado de células de Leydig, constituye nódulos encapsulados de color parduzco, a veces amarillento. Puede formarse a partir de una proliferación del estroma gonadal, que diferencia células de Leydig o por proliferación adenomatosa a partir de los nidos de células de Leydig, que normalmente se encuentran en el hilio ovárico. Las células se disponen en cordones separados por un estroma vascular de tipo endocrinoide. Es productor de andrógenos y por tanto masculinizante. Esta es la imagen. En general, la clínica de los tumores de ovario. La mayoría de los tumores de ovario son asintomáticos, ¿no?, cuando son pequeños. Producen sintomatología poco precisa. Depende del tamaño, la posibilidad de compresión de órganos vecinos y condición benigna o maligna. Suele ser desplazable, se puede torsionar, provocando un cuadro de abdomen agudo. Puede haber sensación de cuerpo extraño en la pelvis, distensión abdominal, dolor poco frecuente y síntomas de compresión visceral. Puede cursar con metrosagias o amenoseas, consecuencia de tumores. El diagnóstico. Comprobada la existencia del tumor que asienta en la pelvis o que por el tamaño alcanzado supera sus límites y se hace abdomino pélvico, se debe considerar si es un tumor uterino o ajeno al útero, o sea, parauterino. En caso de ser parauterino, o sea, al lado del útero, si es blastoma ovárico de otros órganos, es decir, afecta al respecto diagnóstico diferencial, estimar clínicamente su benignidad o malignidad y precisar su naturaleza mediante el estudio anatomopatológico. Métodos complementarios de diagnóstico. El reconocimiento de un tumor ovárico se hace por examen abdominal y ginecológico. Aquí no menciona la parte de los marcadores tumorales. ¿Ya? Principalmente se solicita en caso de que sean tumores complejos, con componente sólido, ¿no?, con sospecha de malignidad. Por ejemplo, el CA125 es un marcador tumoral que se eleva en casos en los que el origen es epitelial, del epitelio celómico, de la serosa. La alfa-fetoproteína es otro marcador tumoral que se eleva en caso de que el tumor sea de origen parenquimatoso.
Y el HCG, ¿en qué caso? De origen embrionario, ¿no? Como los teratomas que habíamos visto. Entonces no se olvide, CA125 de origen epitelial, alfa-fetoproteína del parénquima y el HCG de origen embrionario. Podemos pedir radiología, ¿no? Radiología directa de abdomen, encontrar estos signos. Vamos a pasar la urografía, se puede hacer una urografía excretora, ¿no? Para ver si está deformando los uréteres, la vejiga. La ecografía es de utilidad en el diagnóstico diferencial de los tumores y procesos eurotumorales del ovario, con respecto a otros tumores de origen genital o extragenital, ¿no? Entonces aquí nos dicen hallazgo ecográfico más marcadores tumorales. Si yo encuentro una ecografía con un quiste complejo más un marcador tumoral alterado, ojo. También se puede hacer diagnóstico por laparoscopía. Es un método de diagnóstico y también terapéutico. Y la punción abdominal para hacer biopsia o aspirado de líquidos. Diagnóstico diferencial entre tumores uterinos y parauterinos. Bueno, esto, móviles, indoloros, etc. Ya estamos al final. Es importante el examen semiológico. Fíjense, aquí están haciendo un tacto vaginal para determinar el tamaño, la movilidad, ¿no? A la inspección abdominal es posible comprobar la convexidad de la pared por la presencia tumoral. La palpación permite percibir un tumor cuyo polo superior puede llegar hasta las vecindades del ombligo, mientras que el interior se introduce en la pelvis y es susceptible de ser percibido por el tacto vaginal o rectal y diferenciarlo del cuerpo uterino, ¿no? La maniobra de Weber. Los tumores voluminosos generalmente ocupan el centro del abdomen. Si su volumen no es excesivo, se puede movilizar en sentido vertical y lateral al tomarlo entre ambas manos. El signo de Hegel, parecido al signo de presunción, probabilidad es decir. Con frecuencia, polo inferior no se alcanza ante el tacto vaginal. A la percusión se ve la matidez central y timpanismo en los flancos, porque está distendido. Los grandes tumores quísticos de paredes delgadas a veces no son claramente palpables, ya que dan una sensación blanda. Puede diferenciarse por ecografía si es necesario. Tratamiento. Una vez diagnosticados los blastomas de ovario, se debe proceder a su extirpación, o sea, quirúrgica. Emplear una laparotomía o laparoscopía. El ovario contralateral debe ser explorado. En pacientes mayores de 45 años con paridad cumplida es recomendable extirpar ambos ovarios o profilaxis. Para el manejo laparoscópico se debe tener en cuenta tamaño, que sea quístico, edad de la paciente mediante ecografía transvaginal, comprobar si es unilateral, uni o bilocular, paredes lisas sin papilas, no clínicamente móvil con CA125 negativo. Bien, eso por hoy.